La civilización helénica de la Grecia antigua se extendió por la península balcánica, las islas del mar Egeo y las costas de la península de Anatolia, en la actual Turquía, constituyendo la llamada Hélade. La civilización helénica o griega tiene su origen en las culturas cretense y micénica. Hacia el año 2700 a.C. se desarrolló en la isla de Creta una rica y floreciente cultura comercial perteneciente a la Edad del Bronce. Esta cultura recibe el nombre de minoica o cretense, en torno al año 1600 a.C. Los aqueos, un pueblo de habla griega y de origen indoeuropeo, irrumpieron en el territorio de la Grecia continental, estableciéndose en el extremo noreste de la península del Peloponeso. Este pueblo llegó a dominar a los cretenses. Su ciudad más importante fue Micenas. Hacia el año 1200 a.C., otro pueblo de origen griego, los dorios, que utilizaban Grecia derrotando a los micenios en la guerra de Troya, descrita por Homero en la Ilíada, fue probablemente uno de los conflictos bélicos que tuvieron relación con esta invasión. Esparta y Corinto se transformaron en las principales ciudades dóricas. Con los dorios empezó un periodo de retroceso cultural que se conoce con el nombre de Edad Oscura. Después de la conquista de los dorios, la vida en toda Grecia descendió a un nivel muy primitivo, y así se mantuvo durante varios cientos de años. Sin embargo, desde el siglo VIII y hasta el siglo VI a.C., periodo que se conoce como época arcaica, Grecia desarrolló y culminó una gran recuperación política, económica y cultural. Tal recuperación fue posible gracias a la organización en ciudades-estado, polis, y a la fundación de colonias en las costas de Asia Menor y del Mar Negro, en Sicilia, en el sur de Italia, en el sur de Francia y en el Levante español. Las nuevas colonias se convirtieron en polis políticamente independientes de la metrópoli, polis madre, pero mantuvieron estrechos vínculos religiosos, económicos y culturales. Estas colonias fueron uno de los factores en el desarrollo económico de Grecia en este periodo. Los siglos V y IV a.C. corresponden al apogeo de las grandes ciudades-estado independientes, entre las que destacan las polis de Atenas y Esparta. Cada uno de estos grandes estados absorbió a sus débiles vecinos en una liga o confederación dirigida bajo su control. Esparta, estado militarizado y aristocrático, estableció su poder a base de conquistas y gobernó sus estados súbditos con un control muy estricto. La unificación del Ática, por el contrario, se realizó de forma pacífica y de mutuo acuerdo bajo la dirección de Atenas. Al principio del periodo, los griegos se unieron para derrotar a los temidos persas en las llamadas guerras médicas. Tras la victoria, Atenas se convirtió en la potencia hegemónica de la Liga Delos, alianza que se había formado para defenderse de los persas. En política interior, los atenienses consolidaron el sistema político conocido con el nombre de democracia. Gobierno del pueblo y la política exterior se convirtieron en la gran competencia político-militar de Hélade, lo que los acarreó a gran número de enemigos. Este periodo es denominado como la Edad de Oro de Atenas o Siglo de Pericles, en honor al gobernante que llevó a Atenas a su máximo esplendor. Durante el mandato de Pericles se construyeron el Partenón, el Erecteión y otros grandes edificios. El teatro griego alcanzó su máxima expresión con las obras trágicas de autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y el autor de comedias Aristófanes, Tucídides y Heródoto fueron famosos historiadores, y el filósofo Sócrates fue otra figura de Atenas de Pericles quien hizo de la ciudad un centro artístico y cultura sin rival. Las diferencias entre Atenas y Esparta desembocaron en la destructora guerra de Peloponeso, en la que participaron casi todos los griegos unidos a uno u otro bando. La guerra duró hasta el 404 a.C. y acabó con la derrota de los atenienses y el establecimiento de la hegemonía espartana sobre Grecia. Aprovechando la confusión y debilidad de los contendientes en las guerras de Peloponeso, el rey Filipo II de Macedonia convirtió su reino en la nueva potencia de Hélade. Macedonia no estaba desgastada por las luchas y disponía de recursos naturales, como cereales, oro y madera. La batalla de Queronca, 338 a.C., le permitió anexionarse a Atenas y Tebas. Tras la muerte de Filipo II, su hijo Alejandro Magno conquistó Persia y dirigió a los ejércitos hacia Egipto y la India, formando un gran imperio. Tras su muerte en Babilonia, 323 a.C., sus generales se repartieron sus posesiones. Con Alejandro desaparecía el antiguo poder de los griegos, pero no su cultura que,
fusionada con la oriental, dio origen al mundo helenístico. Hola, mi nombre es Héctor Gerardo del Ángel Díaz y el día de hoy les voy a explicar mi tema, el cual es la organización social y política de la antigua Grecia. Bueno, primero que nada, el primer punto a considerar es cómo se organizaba social y políticamente Grecia. Bueno, el pueblo heleno se encontraba dividido en numerosas ciudades-estado. Estas tenían un estilo de vida similar y compartían una serie de elementos culturales los cuales los identificaban. El primero de ellos era el idioma. Hablar un mismo idioma para los griegos era demasiado importante. Era tan importante a tal grado de que a las personas que no hablaban el griego se les era denominados bárbaros. El otro punto es la religión. Los griegos eran politeístas. A través de los mitos contaban las historias de sus dioses. Asimismo, realizaban celebraciones en su honor, como por ejemplo los Juegos Olímpicos, los cuales eran en honor al dios griego Zeus. El tercer punto es la historia en común. Los griegos se sentían herederos de un pasado en común y por eso valoraban los poemas homéricos que reflejaban ese pasado, como cuando, por ejemplo, en la guerra de Troya, los griegos se habían unido para luchar en contra de los troyanos. También niños los memorizaban, o sea, los poemas homéricos, desde niños los memorizaban y los recitaban. A través de ellos se conectaban con creencias, costumbres e ideales, los cuales parecían provenir de tiempos muy lejanos. El cuarto punto son las polis. Los griegos vivían en pequeños estados en donde desarrollaron un singular estilo de vida en la sociedad. Más adelante les explicaré un poco más acerca de las polis y cómo estaban divididas. Y por último, tenemos al diálogo. Para los griegos, el ser humano era, por sobre todo, un ser pensante. Y valoraron la palabra, pues estimulaba y permitía expresar el pensamiento. Alejándonos de esto, durante la comida, al aire libre o paseando por las calles de la ciudad, el griego gustaba de la conversación. Consideraba fundamental escuchar los relatos de los poetas, los discursos de los políticos, las enseñanzas de los sabios y así como participar en las discusiones sobre los asuntos de su polis. Eso entraría más en lo que es el tema del diálogo. Después tocamos el segundo punto y ahora sí nos adentramos más en la sociedad griega. Bueno, la sociedad de la polis griega fue evolucionando a medida que se iban introduciendo modificaciones políticas necesarias, o sea, las cuales eran necesarias para intentar resolver el problema de la estasis o el enfrentamiento continuo entre sus diferentes grupos. Por lo general se trataba de una sociedad abierta a otras polis, con gran tendencia al comercio y a la actividad marítima. El modelo de organización social se basaba en la condición de ciudadano o no ciudadano del individuo, y también se tenía en cuenta si éste era libre o esclavo y evidentemente su grado de riqueza, lo que determinaba su posición social. Ahora bien, tenemos a las clases sociales, los diferentes tipos de clases sociales que tenían los griegos. La primera de ellas es la clase social libre. Esta estaba conformada por los ciudadanos o politai. Estos estaban divididos en 10 tribus territoriales distribuidas en 3 distritos. Estos distritos eran la llanura, la montaña y la costa. Tenían plenos derechos civiles. La condición de ciudadanos se conseguía mediante el nacimiento y como ciudadanos de pleno derecho tenían responsabilidades con el Estado de diversa índole, como por ejemplo militar, las cuales integraban filas de los hospitales o de la caballería. En el ámbito político, en estas participaban en las magistraturas, votando cargos o siendo elegidas para ellas. En el ámbito judicial,
las cuales debían ejercer como miembros de diversos tribunales de justicia. Y por último, en el ámbito social, en esto contribuían con impuestos especiales al desarrollo de ciertas ceremonias o fiestas de carácter público, liturgias, etc. Después tenemos a la segunda clase de la que está dentro de las clases sociales libres, los cuales eran los no ciudadanos. Entre los no ciudadanos se encontraban los metecos. Con este nombre se asignaban en Atenas a los extranjeros asentados en la polis. A pesar de ser ciudadanos libres, carecían de derechos de la ciudadanía, o sea, no tenían los mismos derechos que los ciudadanos o la politai, ¿sí? Eran inmigrados que servían como hoplitas o remeros, pagaban impuestos especiales y así como los politai. No obstante, en ocasiones, a cambio de los servicios especiales, podían obtener ciertos privilegios o cargos como los ciudadanos. Ahora tenemos a los clerurgos. Los clerurgos eran miembros de una clerurquía o colonia enviada por Atenas como castigo para los que sublevaban, ¿no? A los miembros de la expedición se les asignaba un lote de tierra. Ahora bien, vamos con las clases sociales no libres. Las clases sociales no libres eran básicamente los esclavos. El origen de los esclavos se remonta a los efectos de la guerra. Estos eran descendientes de vencidos, de la piratería, de la exposición de niños no deseados o incluso provocados por el impago de deudas contraídas. Como oficios, los esclavos podían desempeñar cualquier tipo de oficio. Por ejemplo, habían esclavos trabajando en la industria minera, en el comercio, dentro de las casas, en el campo o hasta en los servicios públicos. Habían dos clases de esclavos. El primer tipo de esclavo eran los esclavos privados y el otro eran los públicos. Los esclavos públicos pertenecían al Estado, para el cual desempeñaban diversas funciones y estos vivían en su casa con su propia familia. Sí. En época de guerra, los esclavos eran reclutados para la flota o también para el ejército. Estos no tenían derechos civiles, pero podían participar en lo que era el culto público. No podían comprar su libertad y tampoco podían obtenerla de su amo. Esto se debe a múltiples circunstancias, ¿sí?